Masejet Rosh Hashanah, Daf Tet Zain, 16 Bet. Amar Rav Cruz Pedai, Amar Rabbi Yochanan. Shlosha Sefarim Niftachim Berosh Hashanah. 3 libros se abren en el Shamaim en Rosh Hashanah. Echad Shel Reshaim Gemurim. Uno es de los malvados Gemurim, o sea, los super malvados, los que son malvados con todo el sello. Vejach el Tzadikim Gemurim. Y uno de los que son los super Tzadikim, los Tzadikim completos. Y el tercero, ¿qué libro? ¿De quién? Vejach el Beinonim. Y uno de los, el tercer libro es de los Beinonim, de los intermedios. Parve, ¿qué? Mediocre. Miti miti. Dice la Gemara, Tzadikim Gemurim Nichtavim Venichtamim Lealtar Lechaim. Los tzadikim gemurim son escritos, sellados, lealtar, inmediatamente para la vida. Reshaim gemurim nichtavim venechtamim lealtar lemita. Los malvados totales, completos, son inscritos y sellados inmediatamente para la muerte. Beinonim, Tluim beomdim Rosh Hashanah ba'ad Yom Kippurim. Los Beinonim quedan en stand-by, como se dice. Quedan tambaleando hasta Yom Kippur. ¿Qué pasa cuando... Quedan colgados hasta Yom Kippur. Y una de dos: o se hicieron tzadikim o se van para el otro lado. Zahu nichtavim lechaim. Si tuvieran mérito, son inscritos para la vida. Los zahu. Y si no, son inscritos para la muerte. Top, si nosotros estudiamos esta Gemara y como siempre la analizamos literalmente, al pie de la letra, entonces, ¿qué tendría que pasar cuando termina Rosh Hashanah, por ejemplo, con Asad? ¿Qué tendría que pasar? Tiene que agarrar un síncope, un ataque al corazón. Y no solamente hay algunos más que tendrán que estar ahí en la lista. ¿Ah? También nos da resistencia porque si no, y también por el otro lado, los tzadikim nunca morirían, porque si cada año son sellados con un año, tampoco Tomeret, cuando llega Rosh Hashanah, según las palabras de Rabbi Cruz Pedai, los que, por lo menos para nosotros, se consideran Reshaim, tendríamos que ver que se mueren todos. ¿Qué? Los Beinonim, algunos sí, algunos no. Y los Tzadikim tendrán que seguir viviendo. ¿Mejor? Pero las cosas funcionan así. No. Hay Reshaim que siguen viviendo y hay Tzadikim que se mueren. ¿Qué? Entonces, los muertos también son juzgados. Los que van a morir. Las repercusiones de los actos que hicieron en vida continúan siendo. Pero la pregunta es, mira, lo que tú dices puede ser cierto, pero no es lo que estamos leyendo aquí. Aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de la gente que vive.
Y la pregunta es si va a seguir viviendo o se va a morir. Kamubán, si yo entiendo aquí que el concepto de vida y muerte es la vida aquí, en el Olam Hazeh, y la muerte es aquí, en el Olam Hazeh, aquí en el mundo terrenal. ¿Quién? La Gemara nos decía que había, en el caso de que un rasha no hubiese ninguna posibilidad, digamos, se va a dormir el día siguiente, no hiciese ni, o sea, a partir de entonces no fuese a hacer ningún acto bueno, no fuese a hacer fuese malo, entonces el mundo sí que se dedicaba a la vida, ¿no? Otra vez no entendí. ¿Qué sí? Que realmente solo se ha aplicado lo de a alguien la muerte, que claro la vida es o casi instantáneamente. Sí. Cuando era una persona de tal maldad que incluso al día siguiente nada de lo que fuese a hacer fuese a ser positivo, que todo iba a ser... Levante. ¿Todo? Bueno, es como que aquí hay que entender muchas cosas. Primeramente, ¿qué significa que es un tzadik y que es un rasha? Segundo, ¿qué significa vida y muerte? Tercero, ¿qué significa inmediatamente? Inmediatamente, ¿qué es? Inmediatamente respecto a qué. Hay muchas preguntas aquí que hay que analizar, pero la pregunta más importante es de que aparentemente lo que dice la Gemara aquí no va de acuerdo a la realidad. Eso es la pregunta más fuerte. ¿Cómo la realidad aparentemente contradice o no va de acuerdo a lo que nos dice aquí la Gemara? Nosotros sabemos que lo que dice la Gemara es Divrei Elokim Chaim, son palabras divinas, Torah Shebe'al Peh, no es folclore, no es escritos, ¿sí?, poéticos. Esto es palabra de Hashem. Entonces quiere decir que en Rosh Hashanah se abren 3 libros y Akadosh Baruj Hu decide quién va a vivir y quién va a morir y qué es lo que va a pasar con la gente. ¿Qué? Y entre paréntesis, en Rosh Hashanah no solamente se juzga a Am Israel, la Gemara dice, Kol haolam obrim lefanav kibnei marom. Todo el mundo pasa frente a Hashem como ovejitas. Esta ovejita, ¿qué le va a pasar? Y la otra, y la otra, y la otra. Los billones de seres humanos. Todos son juzgados. Entonces tenemos varias opiniones en los Rishonim, en los comentaristas de la Gemara, para entender qué significa estas palabras de Rabbi Cruz Pidai. Vamos a empezar por la opinión de los Baalei Atosafot. Tosafot, los nietos de Rashi. Ellos dicen de que a veces hay tzadikim que mueren, que son sellados para la muerte, y a veces hay reshaim que siguen viviendo. Pero eso no es lo que dice la Gemara, Najón. Porque lo que dice la Gemara, tzadikim, que son sellados para la vida, y los reshaim para la muerte. Entonces, Koden Kol, no estamos hablando de la vida física. ¿A qué se refiere Rabbi Cruz Pidai cuando habla que son sellados para la vida o para la muerte? Para el Olam Haba, para el mundo venidero. Zotomeret, que el Rasha, si es Rasha, de acuerdo a la definición, el malvado, en Rosh Hashanah es sellado para perder su Olam Haba, para perder su mundo venidero, y el Tzadik es sellado para recibir su Olam Haba. En el Olam Hazeh puede seguir viviendo. Ulay Dafka por eso. ¿Por qué tiene que seguir viviendo? Para que Hashem le pague todo lo que le tiene que pagar al malvado, todo lo poquito bueno que tenga, ¿sí? Para después que reciba su merecido en el mundo eterno. Y el tzadik, posiblemente al revés. Ulay el tzadik tiene que recibir un cierto nivel de sufrimiento, y Ulay tiene que morir. ¿Para qué? Para que vaya directamente al Olam Haba, al mundo venidero. ¿Qué? Entonces, por eso a veces, sí, esa es la gran pregunta que le hizo Moshe Rabbeinu a Kadosh Baruj Hu, ¿cómo vemos a veces a un Rasha betovlo y a un Tzadik beralo?
¿sí? La injusticia humana. ¿Por qué a veces los malvados viven una buena vida y la pasan bien y tienen dinero y tienen lo que quieren? Y los tzadikim, pobrecitos, tienen una pequeña casita y no tienen carro y no tienen dinero. Lama. ¿No? El que únicamente cree que hay un mundo, entonces hay pregunta, hay interrogante. Pero el que sabe que hay dos mundos y que el Olam Hazé simplemente es un prosdor, es una especie de antesala, es un mundo pasajero ante el Olam Haba, entonces, en Shela, no hay pregunta. Entonces al Rasha se le da aquí. Y al Tzadik, no, porque se le va a dar allí su recompensa. Como cuentan un sipur del Hafetz Haim, que una vez vino un gvir, una persona millonaria, vino a visitarlo y vio que vivía en una casita así, pshutá, le dije, tú, Hafetz Haim, tan famoso, jajam, tan grande, ¿cómo puedes vivir en una choza como la que tienes? Le preguntó el Hafetz Haim al señor, dígame, ¿usted dónde está viviendo ahora? No, aquí al lado, no vivía en el lugar, venía de paso, sí, estaba de paso, venía de otra ciudad y lo fue a visitar al Hafetz Haim. Le digo, sí, aquí hay un hotelito aquí. No, usted como un hotelito, una habitación, usted es millonario, usted tiene que vivir en una casa grande. No estoy de paso. Le dijo, yo también estoy de paso. Así le contestó el Hafetz Haim. Usted está de paso, yo también. El Olam Hazé es de paso. Entonces hay algunos que se preparan para vivir en el hotel, pero hay algunos que se preparan para vivir la vida completa, la vida eterna, en el Olam Haba. ¿Qué? Entonces por eso Akadosh Baruj Hu a veces le da buena vida al malvado. Como dice Rabbi Oshaya, por tres motivos Akadosh Baruj Hu ma'arija pola reshaim ba'olam hazeh, alarga su enojo, o sea, no se enoja inmediatamente y no aplica el din, la justicia, con el malvado. Una, está esperando que haga tshuva, ulay haga tshuva. Hay que darle la oportunidad también al malvado para que haga tshuva. Dos, quizás hizo alguna mitzvah importante y a Kadosh Baruj Hu le tiene que pagar. Pero como él es un rasha y la mayoría de sus acciones son malvadas, entonces, ¿dónde le va a pagar por esa mitzvah? ¿En el Olam Haba? No, no puede. En el Olam Haba él es por definición malvado, pero tiene buenas acciones. Entonces, ¿dónde le va a pagar? Le va a pagar aquí. Le va a dar más larga vida, le va a dar buena vida por esas mitzvot que hizo en el Olam Hazé. Y el tercer motivo por el cual Hashem no castiga inmediatamente a los malvados es porque a veces hay malvados que de ellos van a salir tzadikim. Entonces vale la pena mantenerlos en vida. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si Hashem le hubiera quitado la vida a Terach antes de que nació Abraham? Por ejemplo, no existiría Am Israel. Pero Terach, ¿qué era? Era empresario idólatra, tenía fábrica de estatuas, de esfinges. ¿A esa persona la vas a dejar en vida? ¿Qué? ¿Por qué? Porque a veces Hashem no se fija solamente en la persona en sí misma, sino en su descendencia. Entonces vemos aquí que el concepto de la recompensa y el castigo para los tzadikim y los reshaim en el Olam Hazé y en el Olam Haba
es un complejo compartido entre dos mundos. Entre este mundo y el mundo venidero. ¿Qué? Y por eso dijeron Jajamim, así como se castiga a los malvados en el Olam Haba, afilu por una pequeña transgresión, de la misma manera se castiga a los tzadikim en este mundo, afilu por una pequeña transgresión. Y así como se le paga la recompensa a los tzadikim en el Olam Haba, afilu por una pequeña insignificante mitzvah, en el Olam Haba, de la misma manera se le paga a un rasha, a un malvado, por una pequeña e insignificante mitzvah. ¿En dónde? Aquí, en el Olam Hazé. O sea, Akadosh Baruj Hu no tiene un borrador y dice, bueno, 10 mitzvot, 1000 averot, 1000 menos 10. No funciona así. Cada cosa por su lado. Las mitzvot por su lado y las averot por su lado. Y Akadosh Baruj Hu juzga todo. Todo lo bueno y todo lo malo. Sea rasha, sea tzadik. ¿En la cuál es la diferencia? La diferencia es que como el tzadik tiene más mitzvot, entonces se le paga en el Olam Haba por esas mitzvot, pero no se le puede dejar de castigar o de darle algún tipo de represalia. ¿Cómo va? Estamos hablando si no se hizo chuvá. Si se hizo chuvá, todo se borra. Pero si no, entonces sigue existiendo la necesidad de borrar y de expiar aquellos pecados. ¿En dónde lo va a hacer Akadosh Baruj Hu? No en el Olam Haba. En el Olam Haba le va a dar recompensa. Entonces lo tiene que hacer en el Olam Hazé, en este mundo. Y al revés, con los Rashaim. El Rasha en su mayoría actúa en el mal, en la maldad. Por eso merece su castigo a nivel espiritual. Pero hizo mitzvot. Esas mitzvot no se pueden borrar. Merecen recompensa. ¿Dónde va a ser esa recompensa? En el Olam Hazé. Entonces, el próximo año se transforma, digamos que se vira un tzadik. ¿Julio? ¿Mejor? Ahora ya, Se recompensa, continúa acá, pero está decretado que no se va a tener un Rabá. Entonces, ¿cómo es? Vamos a ver el punto, ¿ok? Si hace chuvá, entonces posiblemente vaya a cambiar el decreto, que sí va a tener Olam Haba. O sea, el decreto de este año es de que si se mantiene el status quo de este rasha, entonces va a seguir siendo rasha. Pero si cambia, cambia. ¿Qué? ¿Cuál es la lógica de este tipo de pago, recompensa y castigo? El Rabbeinu Bechayei explica que cuando Hashem le paga al malvado la recompensa de sus mitzvot, como son la minoría y no son la parte importante de su vida, se lo paga en el mundo menos importante. En el mundo que básicamente es secundario, que es el Olam Hazé. Y la maldad que fue lo que básicamente acaparó a este individuo en toda su vida, y fue la mayoría de su accionar, entonces eso se lo va a pagar en el mundo que es eterno. Lo mismo con el tzadik. La minoría de sus acciones son negativas. ¿En dónde le va a tener que castigar a Kadosh Baruj Hu por esas pequeñas acciones negativas? En el mundo minoritario, en el Olam Hazé. ¿En dónde le va a pagar y lo va a recompensar por su gran mayoría de acciones de bien? En el mundo que es el mayoritario, que es el más importante, que es el Olam Haba.
podríamos decir que es el enfoque. El enfoque del Rasha es el mal. El enfoque del Tzadik es el bien. Ahí está su vida. Ahí podríamos decir que está su eternidad. O sea, en eso él enfocó su eternidad. Su Neshama. Entonces, si el enfoque del Rasha está en el mal, entonces corresponde que la vida, que la eternidad que él desarrolló en su vida se mantenga en un mundo que es eterno, que es el Olam Haba, que es el castigo, básicamente, de no recibir el Olam Haba. Y el Tzadik, como enfocó su vida, su Neshama, en el bien, en la mitzvah, en la Torah, en la Kedusha, entonces ese enfoque de eternidad le amerita recibir como recompensa para sus mitzvot el Olam Haba. El Ramjal amplía este concepto y dice que primeramente tenemos que entender de que en el Shamaim es como la computadora. En la computadora aparecen todos los datos. Todos. Los buenos y los malos. Como la entrada y la salida. Lo positivo y lo negativo. Como en el balance. En el balance, ¿qué? Todo gasto tiene que estar y toda entrada tiene que estar. Si no, el balance no sale. Y no importa si son grandes o pequeñas acciones, importantes o no tan importantes. Y por eso Akadosh Baruj Hu decidió dividir el pago, tanto para recompensa como para castigo, en dos tiempos. ¿Qué? En dos tiempos, en dos lugares, en dos espacios. Y eso es básicamente lo que dijimos, el Olam Haba, el Olam Hazé, la mayoría, la minoría. La recompensa es que el hombre básicamente se apegue a la nitzchiut, a la eternidad. Y el castigo, dice el Ramjal, es que el hombre pierda esa eternidad. O sea, el castigo no es de que se le da algo a la persona por castigo. El castigo es de que no recibe el Olam Haba, lo que recibe el Tzadik. ¿Qué? ¿Y cómo se maneja esto? Dice el Ramjal, de acuerdo a Rov Amase. Akol lefi Rov Amase, de acuerdo a la mayoría de las acciones. El Tzadik mayoría buenas acciones, el Rasha mayoría malas acciones. ¿Qué se hace con la minoría? Entonces la minoría queda para el Olam Hazé. El Tzadik va a tener que recibir su castigo por sus malas acciones y de esa manera va a quedar totalmente limpio para recibir el Olam Haba por sus buenas acciones. Y el Rasha al revés. Hay que pagarle, hay que recompensarle por sus buenas acciones en el Olam Hazé para que su castigo sea completo y no reciba el Olam Haba, sino la perdición. En otras palabras, el Tzadik, que es aquel que manifiesta en el mundo la existencia divina, la existencia de la eternidad, eso es lo que va a recibir como recompensa. Y el Rasha, que es aquel que obscurece, que oculta la presencia divina por medio de sus acciones, entonces no permite que se manifieste la eternidad en el mundo, por lo tanto la va a perder. Ese es el concepto del Rasha. Cuando hablamos de Olam Haba, lo podemos entender de dos maneras. A nivel histórico, general, lo que llamaríamos el mundo venidero, Mashiach, Tchiat HaMetim, la resurrección de los muertos.
pero en el Olam Hazé, aquí en este mundo. Y tenemos el concepto del Rambam y de los demás que dicen que el Olam Haba es el mundo prati, individual de cada Neshama. Cada Neshama, luego de el fallecimiento de la persona, ¿a dónde llega? Al Olam Haba. ¿Qué? Mundo que según el Rambam no es corporal, es solo mundo de almas, no hay físico, no hay cuerpo, no hay materia, o sea, todos los conceptos que tenemos aquí no existen allí en el Olam Haba. ¿Qué dos? No, Rasha no. Rasha no tiene entrada en el Olam Haba. Pero de distinta forma uno queda para la eternidad en la maldad y el otro queda para la eternidad en el bien. No, pero el Olam Haba es el concepto de la recompensa. Se queda en la puerta, afuera. No entra. O sea, no tiene... ¿Qué? El Rambam dice que es el Olam Haba. El Olam Haba es la situación, el nivel en el cual las Neshamot están junto a Hashem y tienen la satisfacción eterna. ¿Qué significa eso? Nadie puede entenderlo, pero eso es lo que dice. Es un apego constante, eterno con Akadosh Baruj Hu. Eso el Rasha no lo tiene. Y por eso hay que agregar aquí también que, como en todo sabemos que hay niveles también en tzadikim y en rashaim, en justos y en malvados. Dice el Ramjal, hay malvados que son tan malvados que no hay posibilidad de salvarlos. Pero hay malvados que no. Hay super y hay mini. Los mini malvados, ¿quién? Entonces se pueden salvar. Pero tienen que pasar por ciertos tratamientos para poder limpiarse, para poder curarse de esa maldad y ¿quién recibir el Olam Haba? ¿Quién? ¿Cómo se llama ese tratamiento que tienen que pasar los malvados? Dicen Jajamim, Geinom. Entonces, el Geinom, al fin y al cabo, es algo bueno. O sea, es algo que no hay que desearlo. Pero al fin y al cabo, el Geinom es una especie de lavandería espiritual. Donde la Neshama del Rasha básicamente se limpia, se expía y luego de eso tiene la entrada en el Olam Haba. Pero hay Reshaim que ni siquiera el Geinom les alcanza. Ellos son peores que el Geinom. Kitsur, entonces, Kamumán, de que todo esto es en forma muy, muy, muy general, sin entrar en detalles que no conocemos. ¿Qué? Pero eso es lo que sucede. El Rav Kook en el libro Orot HaTshuva, ¿qué? Y antes de entrar en el Rav Kook hay que entender que todo esto que estamos diciendo no es simplemente un tema de pago, o sea, de pagarle al tzadik o pagarle al rasha. Esto no es un makolet. No es una tienda donde uno paga y compra. Todo este sistema existe para purificar la neshama de la persona. ¿Qué? Entonces, hay sistemas que Akadosh Baruj Hu ha creado para purificar a las almas en este mundo, en otro mundo, para poder llegar a ese tipo de recompensa espiritual. Entonces, al fin y al cabo, también el castigo cumple una función positiva. En ciertos casos, ¿qué? Para llegar a lo que es la kapará, el tikkun, la expiación de la neshama. El Rav Kook escribe en su libro Orot HaTshuva
y nos enseña sobre la diferencia esencial que hay entre las buenas acciones del Rasha en contra de las buenas acciones del Tzadik, y de la diferencia que hay entre los pecados y las transgresiones del Rasha y los que hace el Tzadik. Y Rav Kook dice aquí algo que hay que entenderlo bien. Esperemos. El Rav Kook dice de que las buenas acciones del Rasha refuerzan su maldad. Otra vez. Las buenas acciones que hace el Rasha, mechazkim, refuerzan su rishut, su maldad. A pesar de que por esas buenas acciones tiene que recibir recompensa, ¿no? Acabamos de decir. Sería porque las buenas acciones, digamos, que le hacen seguir en ese esto mental, él cree que está actuando bien, entonces hace seguir ese camino y no cambiar. Es Robin Hood, ¿no? De que roba, pero luego saca maaser para los pobres. O sea, la gasolina de su maldad está basada en sus buenas acciones. Pero al fin y al cabo son buenas acciones. ¿Qué? Como uno que roba porque no tiene que comer. Ah, no, eso es otra cosa. Eso es pikuach nefesh, va a morir de hambre. Ulay afilu lo tiene permitido. En la historia de las mayores ¿Qué? atrocidades se han hecho siempre con buenas Creo intenciones. que necesitaríamos un ejemplo para... Sí, ahora vamos a ver. Por otro lado, dice el Rav, que los pecados del tzadik, a pesar de que merecen recompensa, y dijeron Jajamim que Akadosh Baruj Hu es meticuloso con el tzadik y afilu un pequeño pecado lo castiga, al fin y al cabo en la cuenta general, también esos actos de mal sirven para el camino del tzadik, en su camino de tzidkut, en su camino de justicia. Entonces la contraparte del enunciado del Rasha sería que las malas acciones del Tzadik refuerzan su bondad. ¿Ma? Si las buenas acciones del Rasha refuerzan su maldad, Sí. las malas acciones del Tzadik refuerzan su bondad. Najón. Ya. Ejemplo. Con el Rasha ya lo entendimos. Sodomeret, de manera específica, cuando el Rasha hace una mitzvah, ¿qué hizo? Hizo una mitzvah. Pero cuando analizamos el contexto general de la vida del Rasha, lo único que hacen esas mitzvot es reforzar el mal en el mundo. A pesar de que puntualmente dice el Rav, ¿verdad que va a recibir recompensa? Y eso es lo que acabamos de ver. ¿Por qué? O porque eso lo excusa a seguir en el mal. O le da fuerza para decir, Ine, yo no soy tan malo, ¿sí? Al fin y al cabo hago, ¿sí? Hago algunas cosas buenas en la vida, ¿no? Entonces eso le limpia al Rasha, ¿sí? Lo mantiene en su camino, en su maldad, en base a esas buenas acciones. ¿Qué? De la misma manera, el tzadik, su camino en forma general es un camino de bien, es un camino de Kedushá, de Tara. Y por eso, cada acción que él hace refuerza el bien, a pesar de que de manera específica la acción en sí es una acción de mal.
Ulay, podemos dar un ejemplo. Es como una persona que se cayó o se enfermó. Pero es una persona muy fuerte, una persona muy justa. Entonces, gracias a esa caída, él luego, ¿qué va a hacer? Se va a querer levantar más fuerte que antes. Va a querer mejorar. Es como la persona que Aniotema tuvo una enfermedad en uno de los órganos de sus necesidades fisiológicas. Entonces, antes de esa enfermedad, su brajá de Asher Yatzar era más o menos. Ahora, después de eso, cada brajá va a ser, ¿con qué cabana? O sea, la debilidad, la caída del tzadik, es caída. Particularmente, específicamente, estamos hablando de un het, de un avón, de un pecado sobre el cual hay que recibir un castigo, hay que hacer tshuvá. Pero como dice el pasuk, Sheva y pol tzadik bekam, el tzadik se cae 7 veces y se levanta. ¿Gracias a quién se puede levantar? A la caída que tuvo antes. Una persona que no se cae no se puede levantar. Y por eso cuando uno se pregunta, ¿qué quiere decir el pasuk? Chesed leumim hatat, que la bondad que hacen las naciones es pecaminosa. Lama, ¿que acaso lo hacen por interés? ¿Por qué el Chesed que hace Estados Unidos o Rusia o China, no sé, que ayudan a los países tales y tales? ¿Por qué? Porque es un pecado, porque es hatat. Si es Chesed, decídete, ¿es Chesed o es Het? En lo puntual es Chesed, pero en el contexto general es Het. Porque lo hacen por interés, porque lo hacen para tener dominio, porque lo hacen para en la próxima oportunidad aplicar quizás, posiblemente más fuerza y poder y crueldad. Y todo eso es gracias a que yo te ayudé. Yo te di la mano, entonces luego te puedo dar 3 bofetadas. Si no te hubiera dado la mano, te puedo dar 1 bofetada. Pero ahora te puedo dar 3. ¿Cómo no? Sí, un rasha puede ser un padre de familia ejemplar y en los negocios ser un tiburón sin escrúpulos. Y nunca se le ocurriría poner las dos cosas al mismo tiempo. Una cosa es una cosa y la otra es otra. Mire. Para el tzadik no es así. Por eso es bueno, pero podemos hablar también de un rasha que ideológicamente o prácticamente es un rasha. No entro ahora en la definición exactamente cómo voy a definir yo quién es rasha o no. Pero si ya lo definí como rasha es porque aparentemente esa es la definición que se le debe atribuir a esta persona. Entonces, cuando una persona que es rasha por definición hace un acto de bien, dice el Rab, muchas veces ese acto de bien en el Heshbon general es perjudicial. Eso que dice él se puede incluir en lo que usted está diciendo ahora. O sea, que el Rayá se porta bien en la familia y toma fuerza, o sea, lava un poco su conciencia de cómo actúan los negocios. La pregunta sí ahí yo lo defino totalmente como rasha. Ulay es un benoní, porque bueno, en los negocios es rasha y en la familia es bueno, o sea, bueno, otra vez, no tenemos aquí mitzvómetro, ¿sí? Eso se puede ver, por ejemplo, en un dictador. ¿Conocen el mitzvómetro o no lo conocen? Hay gente que tiene mitzvómetro y empieza a decidir, este es rasha, este es tzadik, este es gaón, este es... Y eso es lo que le reporta. ¿Quién? Pero tenemos termómetro. ¿Ah?
su aparato? Entendí. Cuentan que en su momento Herzl trató de recibir el apoyo de Alemania para el Estado judío, para formar el Estado judío. ¿Qué? Pero al final las cosas no... ¿Ah? Se torcieron. ¿Sí? No salió nada de eso. ¿Qué? Y se dice que al principio Herzl se sintió por eso, que no pudo recibir el apoyo de Alemania. ¿Qué? Pero luego escribió en sus memorias que imagínense qué es lo que hubiera pasado si Alemania nos hubiera ayudado para hacer este Estado. ¿Hubiese lavado su pecado? ¿Ah? ¿Hubiese lavado su pecado? No, hubiera tenido, o sea, mucha más... El ejemplo del que te da la mano para luego hacer 3 cachetadas. ¿Qué? ¿Ves yo? Mejor. ¿Qué? Mejor ofen. Eso es Gesed Leumim Hatat. O sea, en el aspecto específico es Gesed. En el aspecto general es Hatat. Y con Am Israel es al revés. El pasuk dice Goy Tzadik Shomer Emunim. Am Israel es un pueblo tzadik. Y por eso sus metas son de tzitkut. A veces puede fallar. Pero en general, su ideal, su línea, su camino es poder, bemet, hacer el bien en el mundo. Entonces, volviendo a lo que dijo el Tosafot dice, lo que dice la Gemara se refiere al Olam Haba, no al Olam Hazé, a la recompensa espiritual y no a la vida aquí en el mundo físico. El Rashba, uno de los Rishonim, no acepta esta explicación porque dice que hay algo semejante a lo que usted preguntó. Entonces, ¿qué significa? ¿Que cada año nos juzgan para el Olam Haba? Olam Haba, se juzga una vez. ¿Tienes Olam Haba o no tienes Olam Haba? Entonces, ¿cómo es? ¿Esto se abre cada año nuevamente? ¿Qué? Arei, nosotros sabemos que una persona pudo haber sido Rasha toda su vida, pero ¿qué pasa si hace Teshuvá en el último segundo, en el último respiro? Recibe Olam Haba. Entonces, ¿de qué sirve todos los juicios que se hicieron durante todos los años de su vida? Eso se decide al final. El Olam Haba es algo que se decide al final de la vida de la persona, no cada año. Todo se sella de acuerdo a cómo la persona terminó su vida. Y por eso dijeron Hazal que la persona pudo haber sido Al Capone durante toda su vida, pero si al final hizo teshuvá, entonces toda la maldad que hizo no se la cuentan, no se la reconocen. Y lo que fija es cómo terminó, cómo fue su último respiro. Y así también el tzadik, una persona que fue tzadik toda su vida, pero terminó como rasha, eso es lo que va a fijar. ¿Sí? Dicen Hazal que una persona que fue tzadik toda su vida, pero al final se arrepiente de todas las mitzvot que hizo. No se las cuenta. Se borran. No se las cuenta. Entonces, ¿para qué juzgar cada año algo que es irrelevante? Que básicamente va a tener que juzgarse en el último respiro, en el último momento de la vida de la persona. ¿Qué? No. Entonces volvemos ahora. Entonces, ¿cómo el Rashba va a explicar la Gemara? Entonces, ¿de qué nos juzgan cada año? Si vamos a vivir o vamos a morir. Los Reshaim se mueren y los Tzadikim viven. A veces lo najón. Otra vez. Eso no es así. No funciona de esa manera. Contesta el Rashba. Anachnu lo yodim. Lo yodim.
¿Bemet? Baruch el emet ayodea haemet. El bendito Dios de la verdad es el que sabe la verdad. O sea, el Rashba en otras palabras dice, no entendemos cómo funciona el juicio de Akadosh Baruj Hu. No entendemos. Es una respuesta honesta. ¿Ya fe? ¿Ya fe? El juicio Sí. de año a año. Hay quien dice preferible que una respuesta que no sé, que una media respuesta de ¿sí? O sea, sí, no, más o menos. ¿Qué? Top. Entonces, ¿qué? Se podría decir que como nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, ¿Qué? digamos que se pone este juicio para digamos, meternos un poco de presión y que cada año tengamos que ser conscientes de lo que... Mira, que hay juicio y que Hashem juzga Zebadai. Y que el malvado tiene que entender que Hashem lo juzga y el tzadik también. ¿Qué? La problemática que estamos tratando de ver es cómo estas palabras del juicio divino, ¿sí?, encajan con lo que nosotros vemos aquí en el mundo, en la realidad. ¿Sí? O sea, las palabras de Rabbi Kruspidai tienen que ser aplicables aquí en el mundo, en la vida. Y eso es lo que no podemos comprender. Bojorofen, eso es lo que dice el Rashba. Tenemos la opinión de Rabbi Ishayahu Materani. ¿Qué? Y él también analiza ese punto y dice, creo que era de la época del Bet Yosef, del Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Y él dice un hidush muy interesante. Él dice, ¿qué dice la Gemara? La Gemara dice, los tzadikim son juzgados inmediatamente para la vida y los reshaim son juzgados inmediatamente para la muerte. Entonces, ¿qué entendimos nosotros por rasha y tzadik? Rasha entendimos como el malvado, el gran malvado, y el tzadik el justo. Pero en forma general, dice el Jajam, no. Aquí estamos hablando del juicio particular de aquel año. Cuando una persona salió de un juicio, puede ser que es un rasha, pero ganó el juicio. ¿Ajón? Digamos que estuvo en un juicio sobre temas monetarios. ¿Sí? Le deben dinero, Neoda tiene una controversia, un litigio, ¿cierto? Y él ganó el juicio. En ese juicio, ¿él qué es? Es tzadik. Pero él, como persona a nivel general, ¿qué es? Es un rasha. Pero en ese juicio, él salió como el tzadik. A veces puede ser también al revés. Puede ser una persona que es tzadik, super tzadik, gran tzadik, pero tuvo un litigio y perdió el juicio. Entonces, ¿cómo salió en ese juicio? Él salió como el rasha del juicio, como el malo del juicio. A pesar de que en forma general, él es el tzadik. ¿Qué? Entonces, dice el Rabbi Ishayahu Matrani, que a veces hay tzadikim que por algún motivo este año su juicio es no bueno. Y hay reshaim que en forma general son reshaim, pero por algún motivo este año el juicio les salió para bien, para bienestar. ¿Qué? Y eso lo podemos conectar con lo anterior. Y a Joliot, que es una persona que es tzadik. Pero en este juicio resulta que este año esta persona tiene que morir. Entre paréntesis, el Ramban dice que muerte o vida no siempre es muerte o vida. Muerte puede ser sufrimiento, enfermedades, problemas, dificultades. Y vida no es dafka, vivir, sino la calidad de la vida. Entonces, puede ser que el tzadik como persona en su definición es un tzadik, pero tiene ciertas cosas que pagar, como ya dijimos antes. Entonces, este año esta persona, su juicio salió mal. Va a tener que sufrir, va a tener enfermedades, va a tener problemas. No deja de ser tzadik, es tzadik. Pero el juicio particular de este año
le implica a él que le salió como si fuera Rasha. Y así también el Rasha, él es Rasha, es malvado. Pero este año tuvo ciertas acciones, ¿sí? Ayudó a los pobres, hizo tal cosa, o diferentes, y por eso el juicio específico de este año le salió como si fuera ¿qué? Como si fuera tzadik. Eso es el aspecto puntual de este año. No tiene nada que ver con el Olam Haba. ¿Qué? Sí. ¿Alguien me quería preguntar algo? No. Pero ¿qué? estamos hablando estamos comparando a Hashem con un juez humano que no se da cuenta que Rasha es Rasha y solamente se deja llevar por las, como digamos por el discurso del abogado. Sliha, no me pito. Porque al fin, Tú tienes a Al Capone frente a ti, ¿no? Al Capone es un Rasha. Pero ahora tiene un litigio y en ese juicio específico él tiene la razón. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cómo lo juzgas? ¿Tú lo juzgas por ser Al Capone o lo juzgas en este litigio específico? En este litigio él salió, que tiene razón. Entonces, eso es lo que dice. En forma general este hombre Bemet es un Rasha. Si ahora tendrían que decidir si este hombre va al Olam Haba o no, no va. Pero ahora estamos hablando de seguir viviendo en el Olam Hazeh. Esta persona hizo diferentes tipos de mitzvot y ahora hay que recompensarlo. Por eso el juicio, este año específicamente, le salió bien. Entonces, ¿qué significa aquí tzadik? No tzadik en la estructura general de la persona. No estamos hablando de la persona. ¿De qué estamos hablando? Del juicio. Del juicio específico de este año. Que en este juicio él salió como tzadik. O el tzadik salió como rasha en este din. ¿Qué? Entonces, a diferencia del Tosafot que él explicó que el concepto de Jaim y Mave, de vida o muerte, se refiere al Olam Haba y no al Olam Hazeh, el Rabbi Yoshaya explica que tzadik y rasha no es tzadik como individuo tzadik o como individuo rasha, sino que estamos hablando del veredicto del juicio. El veredicto del juicio implica que en ese juicio él salió como tzadik o salió como rasha. Pero puede ser que le tocó a la otra persona. Yafé. Pero otra vez, Yafé Meot, pero lo que dice la Gemara, caché, porque la Gemara dice que los malvados Reshaim Gemurim van a la muerte. La Reshaim Gemurim, si lo que tú estás diciendo puede ser que sea un tzadik, pero tiene que morir. Entonces, ¿por qué es Rasha? ¿Por qué lo llamas Rasha? No es Rasha, es tzadik. Y por otro lado dice que el tzadik Gamur, va a vivir. Tzadik Gamur es Al Capone. ¿Cómo dices que es Rasha, que es Tzadik Gamur? Es un Rasha, no es un Tzadik. Entonces, ¿cómo lo denominas Tzadik Gamur? Entonces, por eso los términos de Reshaim y Tzadikim aquí no encajan como debería. Entonces, por eso, bueno, pero esa es su opinión. El Rambam también tiene lo que opinar al respecto. Y con él vamos a terminar. El Rambam dice así: la persona que tiene mayoría de mitzvot, inmediatamente recibe la vida. Y el Rasha que tiene mayoría de avonot, inmediatamente muere con su maldad. Aparentemente el Rambam toma las palabras de Rabbi Kruspidai al pie de la letra. ¿Najón? Mayoría de Averot, Rasha, muerte. ¿Qué? Eso es lo que dijo. Son sellados, inscritos inmediatamente. Entonces, el Rabat acota estas palabras y dice: Lo Najón, Einoken, por lo que dijimos. Yesh Reshaim, Shechaim Arbe. Hay Reshaim que siguen viviendo muchos años, con mucha salud, con todo lo mejor. ¿Qué? Entonces, eso no puede ser.
Entonces él ahí trae su opinión. Bejolofen. El Rambam dice algo muy interesante en Ilhot Shuvah. El Rambam dice, cada una de las personas tiene zehuyot y abono, tiene mitzvot, preceptos, y tiene transgresiones. El que tiene más mitzvot es un tzadik, el que tiene más averot es rasha, mitad, beinoni, y así también un país, y así también todo el mundo. Según el Rambam, todo el mundo depende de una sola acción. Si el mundo, digamos, es beinoni, 50-50, entonces una mitzvah que yo hago, todo el mundo ahora en la balanza está para el lado bueno, y una verá Haz V'Shalom para el otro lado. ¿Qué dijo el Rashba? Yo no entiendo cómo esto funciona. El Rambam también dice que no sabe cómo funciona, pero te explica para que entiendas que no entiendes cómo funciona. ¿Sí? Es muy importante entender lo que no se entiende. A veces uno no entiende nada, pero a veces uno entiende lo que no entiende. ¿Qué? ¿Me entendieron? Él dice así, en Shoklim, el tema de mitzvot y averot no se mide, no se pesa, ela beda'ato shel el deot. Dijimos el mitzvómetro. Ese mitzvómetro de cómo medir una mitzvah y una avera, el único que sabe cómo funciona y cómo se aplica es él. Vehu ayodea, él es el que sabe cómo se maneja el sistema de las mitzvot que neged ha'avonot, en contra de los pecados. Así dice el Rambam. Y luego termina el Rambam diciendo otras cosas, y dice, el que es tzadik es sellado para la vida, el que es rasha es sellado para la muerte, el beinoni hace Yom Kippur, hace chuvá, vida, no hace chuvá, muerte. Como dijimos, el Rambam aparentemente nos explica lo mismo que dijo Rabbi Cruz Pidai. ¿Qué? Tzadikim y Reshaim, ¿en dónde? No como el Tosafot en el Olam Haba. Aquí, en el Olam Hazé. Es tzadik, recompensa, vive, es rasha, muere. Entonces volvemos y le preguntamos al Rambam. Entonces tú, Rambam, ¿cómo explicas, ¿sí?, lo que sucede en la realidad? Que aparentemente no funciona de esa manera. Entonces, ¿qué contestó el Rambam? El Rambam contestó, ¿y quién eres tú para decidir quién es tzadik y quién es rasha? ¿Tú entiendes quién es tzadik y quién es rasha? ¿Tú tienes el mitzvómetro ese para decir, este es tzadik? Entonces, ¿cómo puede ser que murió? Y este es rasha, ¿y cómo puede ser que siguió viviendo? ¿Y quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que él es tzadik? ¿Y quién te dijo que él es rasha? ¿Cómo? Yo le veo la mayoría de las mitzvot. Tú le viste. Tú estás todo el día, todo el tiempo con él, que en 24 horas, sabiendo exactamente qué es lo que hace. No solamente sabes lo que hace, afilu sabes lo que dice y sabes lo que piensa. Porque Hashem calcula todas esas cosas, ¿no? No solamente lo que la persona hace, sino la kavaná que tiene, la intención, cómo lo hace, por qué lo hace. Entonces tú eres conocedor de almas. Dice el Rambam, ¿lo? Además, ¿tú sabes cómo medir una mitzvah y una averá? ¿Cuánto vale esa mitzvah que hizo este Yehudi hoy en la mañana, que se levantó para la tefilá o hizo tzedakah? ¿Sí? ¿Cuánto vale? Eso vale mucho. ¿Quién dijo? Ulay vale poco. Y esa rasha, wow, mira lo que hizo. ¡Qué maldito! Esa verá vale por 1.000.000. ¿Quién te dijo? Ulay, para Hashem eso no es insignificante. Entonces, tzadik y rasha, lo que es en nuestros ojos, no es en los ojos de él. Todo el problema que tenemos nosotros es de que ¿cómo puede ser que este tzadik muere y este rasha vive? Rasha y tzadik de acuerdo a qué parámetro? A mi parámetro. Viene el Rambam y te dice, surprise, tus parámetros me importan nada.
Los parámetros de qué es Rasha y qué es Tzadik los decido yo, no tú. Entonces ahí ya no hay ninguna pregunta. En Shelot. No se puede, básicamente, añadir a esto nada. Cuando la gente dice sobre una persona que es tzadik, ¿sí? ¿Qué es un tzadik hoy en día? Un tzadik es como está vestido, ¿sí? Cuanto más oscuro mejor, y que tiene peot y la barba hasta el piso. ¿No? Eso es un tzadik. ¿Y qué es un rasha? Un rasha, así, que va, no sé, que va a la playa en Shabbat. No en coche, caminando. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, eso es un tzadik. Y que hace nitilat yadayim, que come el alimento con 10 sellos de kashrut, ¿najón? Y que compra un etrog, el más meudar de todos. Eso es un tzadik. ¿Sí? Rega y se habla un poco de la Shon Hara y odia a los demás Yehudim. No, desde la honora. Eso está dentro del parámetro del tzadik. Debe ser. Es un tzadik. Debe ser. ¿Qué? ¿Qué? Pero hay tzadikim, ¿no, güey? Pero antiguamente, que todos reconocen como tzadikim. Y murieron como... ¿Sí? Ajá. Entonces, yo digo que la respuesta del Rambam es absoluta en todos los aspectos. A ver, eso es lo que él dice. Entonces, lo primero que tenemos que entender es de que tenemos que tener un poco de humildad y saber de que lo que nosotros pensamos que es tzadik o rasha, de lo bediuk kaja, no es así. En el Tzib de Volozhin dice de que en la época del segundo Beit HaMikdash todos eran tzadikim, pero eran tzadikim chuecos. ¿Saben lo que es un tzadik chueco? Hay tzadik recto, ¿qué? Pero hay tzadikim que son chuecos. Y miren qué sorpresa, todos esos tzadikim no salvaron al Beit HaMikdash y se destruyó. A pesar de que hacían tefilá y estudiaban Torah y todo, y hacían Gesed, pero odiaban uno al otro. Entonces, según mi parámetro, ¿cómo? Eso es un tzadik beseder, un poco de odio por acá, un poco de odio por allá, lo nora. No, pero para Kadosh Baruj Hu, ¿de qué nora? Y por eso destruyó el Beit HaMikdash. Eso lo dijo en la profecía. ¿Qué? En la época antes del primer templo, así que los reinos del norte, que eran muy idólatras, pero como precisamente entre ellos se cuidaban mucho, no había la zona. Dicen Jajamim, en la época de Ahab salían a la guerra, eran idólatras, pero ganaban la guerra. ¿Por qué? Porque había unidad. Y en la época de Shlomo no. A pesar de que todos eran tzadikim, cumplían Torah mitzvot, pero había peleas internas. Como dice el pasuk en Ishayahu, en la época del primer Beit HaMikdash, dice el Naví Ishayahu, Shimut Bar Hashem, escuchen la palabra de Hashem, Katzinei Sdom, los sargentos de Sdom, Hazinu Torat Elokeinu Am Amorá, el pueblo de Amorá. O sea, nos están comparando con lo mejor del mundo, con Sdom Ba'amorá. Sdom Ba'amorá. Sdom Ba'amorá terminaron en la ceniza. ¿Quién? Es un poco feo decirle a Am Israel Sdom Ba'amorá. Memet, un poco de cabot también. ¿Quién? Es como si le dijeran a Am Israel, ustedes son nazis. ¿Qué dirían si le dicen a Am Israel que somos nazis? Como hay pueblos... ¿Ah? ¿Najón? ¿Besad? ¿Najón? Pero eso lo dicen los goyim, meile. Pero aquí te lo está diciendo Ishayahu Naví, no... ¿Najón? Entonces, lama. ¿Por qué? Dice el profeta, cuidaban Shabbat, cuidaban Jodesh, hacían todas las mitzvot. ¿Qué? Hacían tefilá, hagan tefilá, no les voy a escuchar. El amá, pero eran corruptos. Y no ayudaban al pobre, y no hacían gesed. Entonces vemos que a veces los parámetros de cómo definir quién es un tzadik, quién es un rasha, no son siempre los parámetros divinos. ¿Qué? Entonces, con esto vamos a terminar. Según el Rambam, la persona es juzgada en Rosh Hashanah para la vida y para la muerte en el Olam Hazeh. Exactamente como dijo Rabbi Cruz Pedai, mayoría de mitzvot Haim, sino para lo otro, Haz Beshalom. Pero hay que saber,
que la manera de cómo medir, de cómo calcular la definición de lo que es una persona tzadik y rasha, es algo que se lo tenemos que dejar a Kadosh Baruj Hu.